Bueno, a ver, ya empezamos con sistema nervioso, Eh, con lo cual tenemos que empezar ya a empezar a familiarizarnos con algunas determinaciones, con algunas terminologías y entender cosas que en neuro cambia mucho a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Ni hablar de cuando hablemos ahora de afasias, de apraxias o de agnosias, donde vamos a ver alteraciones que de las distintas maneras que lo hablemos, vamos a hablar de alteraciones a nivel de lo que es la palabra, a nivel de lo que es el lenguaje, lo cual a nosotros ahora nos va a dar un diferencial, entender de que cuando hablamos de lenguaje o cuando hablamos de el habla, son dos cosas distintas. Una persona puede tener el habla conservado, pero tener una alteración del lenguaje, con lo cual el paciente, por más de que habla, no se puede expresar. En esos casos las patologías son muy particulares, son bastante feas de ver para el médico y obviamente de padecer para el paciente, porque imagínense que nos va a pasar en algún momento encontrarnos pacientes, sobre todo los que tienen cierto tipo de trastornos neurológicos, glioblastomas multiformes, entre otras cosas, y encontrarlos que tal vez quieren expresar algo, pero no les sale absolutamente la palabra que quieren decir. Entonces lo mezclan muchísimo, ¿sí? Los síndromes confusionales generan mucho esto. Bien, empecemos un poquito a hablar de afasias. Cuando hablamos de afasias, como les dije, la palabra y el lenguaje son dos cosas distintas. Una es, cuando hablamos de palabra, de, de lo que es netamente el habla, eso es una función motora plenamente, que es una actividad que genera directamente desde el cerebro, que es la que nos permite movilizar los músculos motores. Eso lo vamos a tener a través de las áreas motora primaria y secundaria, áreas 4 y 6 de Brodmann, si se acuerdan, circunvolución frontal ascendente y circunvolución frontal superior, que son las zonas donde eh, que la, Se corta, la, ¿no? Profe, se le escucha entrecortado, o sea, de por sí ya no se le está escuchando nada. Usted nos oye. Lo último que se escuchó 4 y 6 de Brot. A mí se me cortó antes. Palabra, lo último. acá se escucha. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Nos quedamos cuando les estaba describiendo palabra. Sí. Y las Yo áreas, sí. las áreas de Yo Brodmann. sí, por lo menos. Perfecto. O sea, quedó claro que cuando hablamos de palabras estamos hablando netamente de una función motora, ¿sí? Bien, bien motora, cuando hablamos del habla. En cambio, cuando hablamos del lenguaje, hablamos de algo, una función más que es neuropsicológica. Estamos hablando de una ideación de estas palabras. Lo que hablamos cuando expresamos un lenguaje es mostrar una formación de palabras con una idea clara. Ahí ya van a cambiar las áreas. Y acá ya vamos a tener a lo que van a ser las áreas de Broca, área 44-45, ¿sí? En lo que va a ser la circunvolución frontal inferior y un poco de la circunvolución frontal media. Ahí es donde vamos a encontrar el área del habla de Broca, que básicamente el área del habla es justamente el área del lenguaje. Es donde nosotros vamos a formar palabras, vamos a formar ideas, ¿sí? ¿Son las únicas áreas que van a participar? No, no, para nada. De hecho, hasta el área 22 va a participar. No sé si se acuerdan cuál era el área 22 de Brodmann, pero si no se llegan a acordar, es un área terriblemente importante porque es un área de unión entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, ¿sí? De hecho, parietal y occipital también. Con lo cual, por ejemplo, en este momento, para que entiendan el mecanismo de interpretación que ustedes tienen, ustedes me están viendo, pero sin embargo me están escuchando y ustedes pueden relacionar mi voz con una imagen. ¿Se entiende eso? El área 22 es el de la corteza auditiva. Participa de la corteza auditiva, participa de la corteza visual y participa en las funciones
te diría más sensoriales, más que sensitivas. Más sensorial que sensitivo, pero está en el área, no deja de estar en un área donde tiene altas terminaciones sensitivas, por eso está en el área parietal. En sí es un, si ustedes se acuerdan un poquito de la división anatómica, a ver si en el dibujo está, porque no se va a ver, no se ve, no se ve bien. Para que tengan una idea, está justamente en el triángulo, es una pequeña circunvolución que se encuentra en un triángulo entre el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Acá para dibujarlo, a ver si me permite dibujar, les muestro. No me está permitiendo acá, pero después si quieren les muestro para que tengan una idea. Pero es cercana, no es el área, pero es cercana al área de Wernicke, es muy cercana al área de Wernicke, un poquito más arriba, un poco más arriba, y ahí es donde se asocia. En sí, desde la anatomía pura, se habla de una asociación auditivo-visual y comprensiva, pero también me participa a nivel del habla. Por esta misma razón, a ver, no deja de ser auditivo lo que estamos hablando, pero ustedes me están escuchando a mí y ustedes saben quién les está hablando. O sea, pueden relacionar la voz con una palabra. Ese es el área de asociación. Eso lo logramos en esta área 22 de Broadway. ¿Sí? Esas son básicamente todas terminaciones para que nosotros tener una idea. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, obviamente nos va a servir porque si yo tengo un paciente que empezó con una alteración en el habla, veremos ahora los distintos tipos de alteraciones que podemos encontrar, pero encontramos una alteración en el habla, lo que vamos a tener que ir a buscar es lesiones orgánicas. Y cuando decimos lesiones orgánicas, bueno, tenemos que dirigirnos directamente hacia qué área puede estar afectada en base a la sintomatología del paciente. ¿Se entiende? A ver, si yo veo que el paciente se le está dificultando expresar una frase o expresar una idea, yo puedo ver en la tomografía o en la resonancia y voy a buscar directamente el área de Broca, puedo ir a buscar el área 22 a ver si tiene alguna alteración estructural. Teniendo en cuenta si tiene alguna alteración estructural, me da por lo menos la pauta de dónde puede estar la lesión principal. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Entendió? Bien, perfecto. Perfecto. A ver, cuando hablamos de las distintas alteraciones que podemos tener, acuérdense que siempre para poder entender todo esto, todo lo que es aparato neurológico es la parte más compleja de la medicina. ¿Pero por qué la más compleja? Es de las más complejas porque es algo que nosotros muchas veces vamos a hablar, pero no podemos ni ver ni tocar. ¿Sí? O sea, es neto conocimiento y no más que eso. Entonces, poder entender esto, hablar del lenguaje, que es algo muy abstracto, para poder entenderlo, nosotros la mejor forma es tratar de objetivarlo de la mejor manera posible. Y para poder objetivarlo tenemos que pensar que, como les dije antes el lenguaje es principalmente una expresión de palabras con significado. Expresión de palabras con significado. Quédense con eso que tal vez va a ser lo que más les va a servir para poder entenderlo. ¿Está bien? Entonces, cualquier alteración en esto, vamos a estar hablando de las distintas patologías. Los distintos trastornos dentro de las afasias que podemos encontrar, obviamente va a ser la afasia propiamente dicha, el principal, que ahí lo que aparece es una alteración en la expresión del lenguaje. ¿Sí? Esto, para que ustedes tengan una idea, son los pacientes que presentan afasia, son esos pacientes que uno empiezan a hablar y hablan incoherencias totales, pero te están diciendo algo que cuando uno lo está escuchando, para la persona suena muy lógico, pero la realidad es que no lo es. Lo que está diciendo no es para nada lógico. Les doy un ejemplo práctico. Hace un tiempo a nosotros nos tocó acá ver un paciente con un síndrome confusional. El paciente, una paciente de sexo femenino, tenía una alteración hepática, una hepatopatía crónica, con lo cual hacía trastornos, como se llama, trastornos a nivel neurológico a repetición. Y esta paciente me hablaba y en un momento, al principio parecía un diálogo coherente,
hasta que en un momento empiezo a escuchar incoherencias en lo que decía con palabras lógicas. Entonces le hice preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Y ella me dice, pero yo sé cómo me llamo. Le digo, yo ya sé que sabes cómo te llamas. Nada más te estoy preguntando para anotarlo. Pues le voy a decir, sospecho de que no te sale. Entonces, hablando, me dice, Flocandra me llamó. Flocandra. Flocandra. Sí, Flocandra. ¿Pero estás segura que te llamas así? Sí, sí, sí. Y estaba el hijo al lado y el hijo, obviamente, nos hacía gestos como diciendo, no, no se llama así. Y así me iba cambiando un montón de palabras que ella las expresaba de una manera, pero se escuchaban de otra totalmente distinta. No solo se escuchaba de esa manera totalmente distinta, sino que era totalmente incoherente. Y el paciente se da cuenta, y la frustración de darse cuenta hace que el paciente tenga una agresividad muy particular. ¿Sí? Trata de ser agresivo, pero imagínense que agresivo desde las palabras no puede ser, porque lo que trata de decir no es lo que dice. ¿Sí? Eso es la fascia. Eso es la fascia. ¿Sí? Después nosotros lo que tenemos son posibilidades dentro de los trastornos como las alexias. Las alexias es lo que alteramos es la comprensión del lenguaje hablado. Eh, el que el paciente tenga una alexia es a ver, es un trastorno degenerativo también, neurodegenerativo. Pero esto estamos hablando de un trastorno crónico, no estamos hablando de un episodio donde tengo una persona que no comprende las palabras que escucha. Que tener alexia es que el paciente no comprende palabras que antes comprendía. ¿Sí? A eso vamos. Y cuando hablamos de las agrafias o agrafías, ahí lo que estamos hablando es que el paciente no puede comprender básicamente las letras ni nada. El paciente tiene una alteración en los símbolos. ¿Sí? Entonces uno le pide tal vez que al paciente que escriba y escribe cualquier cosa porque no lo reconoce o le estás poniendo una palabra clara y no la comprende. Con esto también les pongo un ejemplo, porque uno dice, bueno, ¿cómo puede llegar a ser esto? En una época tenía un paciente con un glioblastoma multiforme, bastante agresivo. Al paciente lo habían operado, le habían sacado la lesión por completo, con lo cual le dejaron una alteración donde tenía el daño permanente. Y el daño era justamente en el área de Broca. Y el paciente se ponía loco, se ponía muy, muy nervioso, muy violento, porque no le salían las palabras y él lo que veía era que veía un tiburón y él no lo podía describir. Sabía lo que era, pero él no lo podía reconocer como tal. O sea, no relacionaba la palabra tiburón con la imagen de un tiburón. ¿Sí? Eso es para que tengan una idea de cómo es una agrafía. ¿Quedó claro hasta acá? Profe, yo tengo una consulta Sí, acerca de las afasias y el ejemplo que puso de la señora con la encefalopatía. ¿Ella sí. es consciente de que está diciendo incoherencias o también es inconsciente de que está poniendo, o sea, poniendo una palabra por otra? No se me va ahorita la palabra. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, el paciente cree que está diciendo las cosas correctamente. Ok, ok. Entonces, pero ella es consciente de que está diciendo cosas inconscientes, pero usando las palabras correctas, o en dónde está No, la no, conciencia no, de no, no, no. esa angustia. La persona es consciente de que está diciendo las cosas correctas y que el que está con un daño interpretativo soy yo. Ah, ok. No, no es consciente del daño, pues, de lo que está diciendo. Exacto. Ah, ok. En alguna de las afasias es consciente, en algún tipo de afasia es consciente de que, No. Pueden tomar conciencia en algún momento de que están diciendo algo y uno los puede hacer entrar en conciencia, pero es muy difícil, muy ah, difícil. ok, Siempre lo mismo que te decía antes, recordá que estos pacientes quieren expresarse, la gente no los entiende, y esto es como le pasa a los chicos por ahí con ciertas discapacidades o como les pasa a los pacientes con Alzheimer. Se vuelven agresivos, pero agresivos ¿por qué? Porque tratan de expresarse y no puede ser que no lo entiendas. ¿Entendés? El sí, paciente es como que siente que uno le está tomando el pelo, porque ¿cómo no lo entendés lo que te estoy diciendo? Si es claro lo que te digo. ¿Se entiende? sí, sí, perfecto, perfecto. Ahora, otra cosa, en la Sí, afasia acá dice que es la alteración de la expresión. claro. Solamente la expresión, porque yo leí que es la incapacidad también para, no puede producir ni comprender algún sonido. Nada, nada. Pero en sí para todo eso, es cómo expresa la palabra. Por eso Ok, se dice expresión. perfecto, gracias. Muy amable. Es para todo, ¿no? Por favor. ¿Se entendió?
Gracias, ahora sí. Profe, Sí, y la comprensión, digamos, de la afasia depende de qué tipo de afasia sea, si es de Broca o de Wernicke, por ejemplo. totalmente, totalmente. Ahora vamos a ir viendo un poco de eso. Obviamente, porque hay distintos tipos de dificultades comprensivas. Como les dije recién, no es lo mismo un paciente que no sabe expresar palabras, que se equivoca las palabras, el Flocandra, por ejemplo, y no me acuerdo ahora las otras cosas que me decía la paciente, como para tener una idea, o un paciente que no reconoce un tiburón, sabe que es un tiburón, lo ve como un tiburón, pero no sabe relacionar la palabra tiburón con un tiburón. ¿Se entiende? Se le perdió eso a través de la lesión que tiene. Totalmente. No es lo mismo una lesión en área 22 que una lesión en área de Broca, por ejemplo. ¿Sí? Ahora todo eso vamos a ver un poquito. Ahí estamos. A ver, como un poquito estuvimos hablando, todo esto son lesiones estructurales, son lesiones orgánicas y uno tiene que ir a buscar las lesiones orgánicas. Obviamente te podemos tener pacientes que tienen trastornos transitorios o trastornos permanentes, dentro de lo que van a ser los causales. ¿Sí? Permanentes, siempre un daño estructural, infarto cerebral, hemorragia, procesos degenerativos, procesos que tengan una expansión frontal, traumatismos cráneoencefálicos, infecciones encefálicas, las encefalitis, meningoencefalitis, ¿sí? Todas esas van a ser daños permanentes, van a terminar generando daños permanentes. En el caso de las infecciosas, cuando hay una encefalitis, una meningoencefalitis, depende mucho de la edad biológica del paciente y también depende del tratamiento que se instaure. Si el tratamiento es efectivo y el paciente no logra un daño mayor, no pasa nada, nos quedamos tranquilos. Ahora, cuando se genera un daño mayor, tengo que tener cuidado porque el paciente no lo va a poder, ¿sí? Mientras que hay transitorios, como puede ser un accidente cerebrovascular isquémico transitorio o un accidente isquémico transitorio directamente, una crisis epiléptica focal, migrañas, todas estas me pueden llegar a alterar, como les dije antes, las hepatopatías, me pueden llegar a generar encefalopatías justamente, que son de carácter transitorio, duran lo que dura el episodio de crisis. Una vez que se soluciona la crisis, el paciente recupera de íntegrum todas sus capacidades. ¿Sí? Dentro de las permanentes podemos nombrar también las cirugías a nivel cerebral. ¿Sí? Las cirugías cerebrales pueden generar un daño de manera permanente. Acá un poquito lo que decían, no me acuerdo quién, porque no les llego a ver el nombre, que decían de los distintos tipos de afasia. Ahí tenemos afasias de Broca, de Wernicke, de conducción o afasia global. Esto nadie se los va a preguntar, básicamente, pero tenemos que entender que en ciertos casos, tanto en las alteraciones del área de Broca o en el área de la conducción, no vamos a tener una alteración en la comprensión de lo que está diciendo. No va a haber una alteración en eso. Lo que va a haber es una alteración en el lenguaje. Distinto es en el área de Wernicke, si el daño está en el área de Wernicke o afasia global, porque hay un daño cerebral prácticamente total, ¿sí? El paciente no tiene registro de la comprensión. ¿Sí? Eh, Cuando hablamos de parafasias, son distintos mecanismos que hay alrededor de esta alteración en la expresión de lo hablado, o sea, en la expresión del habla, pero son distintos mecanismos que podemos llegar a encontrarnos como cuando hablamos de parafasias, son como los trastornos que te podemos encontrar asociados a, ¿sí? En este caso, asociados a las afasias. Eh, no, a ver, vuelvo a insistir, esto es un poquito más complejo de lo que nosotros tenemos que saber, pero para más o menos tener un conocimiento, cuando yo tengo una alteración en el área de Wernicke, el paciente está como desconectado totalmente. El paciente habla, pero no sabe lo que dice. El paciente no sabe lo que expresa y tampoco lo expresa de una manera entendible. ¿Sí? A diferencia de que tal vez en una alteración en el área de Broca, el paciente sabe lo que quiere decir, entiende lo que quiere decir, no le sale lo que tiene que decir. ¿Sí? Eso como para que ustedes tengan la diferenciación más grande. ¿Se entendió? Sí, sí. Y en las alexias únicamente estaría, o sea, afectada la comprensión, no el Todo, habla. nada más que la comprensión, exactamente. Nada más que la comprensión. Acá, ya, a ver, yo no, porque para mí es confuso. Vieron que en algunos casos
hay cosas que aparecen en los libros, que de hecho lo hemos hablado con algunas cosas que hemos dicho en clases anteriores, y yo hay cosas que no las hubiese puesto como juntas. Las alexias y las agrafías son cosas que tienen relación obviamente con la fascia, tienen relación con la fascia, pero son más trastornos netamente motores. Eh, Cuesta un poco más, es un poco más complejo. ¿Sí? Si uno se lo encasilla como dentro de las afasias, nos va a costar mucho entender. Nos va a costar mucho entender. ¿Sí? Entiéndanlo como tres entidades distintas y va a ser mucho más fácil. Esto es un poquito de lo que les dije antes. Cuando hablamos de afasia de Broca, la alteración está en el área de Broca y acá el problema es que el paciente tiene un problema de expresión. Sabe lo que quiere decir, pero dice cualquier cosa. ¿Sí? Este es el flocandra. ¿Está bien? La afasia de Broca es flocandra. No sabe, o sea, el paciente está diciendo algo que no es correcto, que tiene un error, pero al mismo tiempo no lo reconoce como tal muchas veces. Cuando se habla de que el paciente es consciente, no siempre es consciente, no siempre es consciente. La mayoría de las veces sí lo es, de que está diciendo algo que es incoherente y no le sale decir la palabra correcta. ¿Sí? O sea, te está diciendo una palabra que no tiene nada que ver con lo que quiere decir y el paciente hace todo su esfuerzo para decir la palabra correcta y no le sale. ¿Sí? Eso es básicamente una fascia de Broca. Es muy difícil de distinguir, porque hay pacientes que te dicen, estoy notando de que quiero decir algo y me sale cualquier cosa. Hace un tiempo acá nos pasó también una paciente que vino y decía un montón de incoherencias totales, vino caminando o en auto, manejando, no me acuerdo, decía una cantidad de incoherencias pero terribles, una paciente que estaba sufriendo un accidente cerebrovascular. Y estaba totalmente en incoherencias, pero no se entendía ni siquiera, no se nos podía decir ni siquiera cómo se llamaba. Con lo cual no podíamos avisar a la familia, porque encima vino sola, no le podíamos avisar a la familia porque no entendíamos ni cómo se llamaba. ¿Sí? No tenía documentación con ella, o sea, fue una cosa muy traumática. Pero en el caso de ella sí era consciente y se daba cuenta de que estaba queriendo expresar algo que no le salía. ¿Sí? Y te lo dicen muchas veces cuando es así. Cuando hablamos en el área de Wernicke, ya acá hablamos de una alteración ya en la compresión, en la comprensión. La comprensión, cuando hablamos de la comprensión, estamos hablando de que el paciente no entiende, eh, muchas veces no entiende nada. O sea, habla, dice las cosas mal, eh, queriendo dar una idea que no la tiene, y encima no se da cuenta de que está diciendo una incoherencia total y uno está escuchándolo. Y otras veces pasa que el paciente sí es consciente, en este caso ya es la participación de lo que yo les decía del tiburón. Cuando el paciente veía un tiburón, sabía lo que era, pero no te podía decir que era un tiburón. Yo sé lo que es, te decía, yo sé lo que es, sé, está en el agua, yo lo sé, pero ¿cómo se llama? No sé, no sé. O sea, tenía un borramiento total de lo que quería decir, pero cuando uno lo escuchaba, era entendible lo que quería decir. El problema es que no podía decir lo que él quería. Esa era la gran característica, que es la característica principal de la fascia de Wernicke. En cambio, en las de Broca se dicen contenidos un poco inentendibles, ¿sí? Para que tengan una diferenciación. A ver, esto de sordera verbal pura es una antigüedad. Eh, Pasa en algunos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, que han sufrido encefalitis o meningoencefalitis, y también pasa en pacientes que han tenido lesiones oncológicas, que es que el paciente leer algo, puede leer algo, lo lee, te lo dice lo que lee, ¿sí? La paciente te podría decir, yo me llamo Alejandra, lo lee, pero si la paciente te tiene que decir cómo te llamas, le sale Flocandra. ¿Se entiende? Comprende y entiende lo que lee y lo puede expresar, no puede expresar lo que no está escrito. Eso es una sordera verbal pura. La realidad es que es muy difícil de ver, muy difícil de ver, muy difícil de ver. Algunos neurólogos sí hacen la prueba de al paciente darle una hoja escrita a ver si lo puede leer correctamente,
y otros directamente lo van a poner dentro del grupo de las afasias de Broca. Los digo para que tengan una idea. Cuando hablamos de afasias globales, acá estamos hablando de que todas las áreas están alteradas, con lo cual el paciente va a tener una mezcla de todo. Y una mezcla de todo es, no se comprende lo que dice, no se comprende lo que quiere expresar, o sea, no se entiende lo que quiere expresar, y el paciente no expresa para nada lo que no entiende ni siquiera que va a expresar. Eso es cuando hablamos de global. Las áreas de Broca y Wernicke están alteradas, con lo cual no va a poder formar ideas, y esas no ideas que va a formar, menos que menos las va a poder expresar. ¿Sí? Eso es la afasia global. Cuando un paciente tiene afasia global, uno se da cuenta, pues está diciendo un montón de incoherencias sin sentido, y el paciente en ningún momento lo ves que está tratando de comunicarse de manera correcta. El paciente habla con esa alteración total. Es muy común en los pacientes que han sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular bastante importante, con un daño neurológico un poco más sistémico. ¿Sí? ¿Quedó claro el tema de afasia? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Nos vamos con apraxias. Bueno, a ver, apraxias es... ¿tienen idea qué quiere decir praxia? Primero. ¿Tienen idea o no? Puede ser aprendizaje. No Puede es ser tanto que, aprendizaje. ¿Cómo? puede ser que no te salgan los movimientos que tenés automáticamente ya aprendidos. La praxia es una acción, es una práctica. Eso es praxia. Siempre que hablemos de praxia, es de una práctica. ¿Sí? Cuando yo hablo de una mala praxis, es una mala práctica del médico. ¿Sí? La praxia es una práctica, una acción. Los pacientes que tienen apraxias, ¿sí? Lo que hacen es, no van a poder mantener movimientos que ya los tienen aprendidos. Por ejemplo, un paciente con apraxia es un paciente que ha manejado toda su vida, por ejemplo, y por un trastorno no puede manejar, porque no se acuerda ni cómo se hace. O es un paciente que pierde la facultad para hacer un movimiento que ya lo tenía hecho. No puede tocar más una guitarra cuando toda su vida tocó la guitarra. ¿Sí? Todo obviamente como consecuencia de. Las apraxias, si bien es muy conocido de que se generen por algún trastorno orgánico, también son muy comunes que se suelen dar en pacientes que han tenido accidentes de tránsito. ¿Sí? Pacientes que han sufrido accidentes severos de tránsito pueden lograr apraxias que muchas veces terminan siendo permanentes. Esto es muy particular porque los pacientes pueden sufrir daños neurológicos muy importantes y no precisamente sufrir apraxias. ¿Sí? O sea, es muy particular que por ahí un paciente pierde completamente el habla por un accidente, con un trastorno, con un trastorno encefálico, o sea, un traumatismo encefálico, pierde por ahí la capacidad del habla, pero el paciente le das una guitarra, le das un instrumento y el paciente lo toca, lo automatiza, ¿sí? Justamente a los pacientes que tienen apraxia, la A es de que no lo tiene, no tiene esa práctica, ¿sí? O sea, perdió la capacidad de esa acción que tiene permanente. ¿Está bien? Hay distintos tipos de apraxias, siempre, ¿no? Obviamente. Cuando uno, a ver, está descrito de una manera que se le van a terminar complicando la vida. A ver, aguárdenme un segundito, chicos. Ahí está, perdón. Como les decía, está descrito un poco complejo. Cuando nosotros tenemos, lo que nos va a pasar con un paciente que tiene apraxia es que el paciente obviamente va a venir reconociendo de que él cumplía ciertas funciones que hoy no las puede cumplir. Entonces, cuando empezamos a indagar un poquito en todo eso es, ¿qué cosas hacías que no podés hacer? Que actualmente lo puedes hacer. Y si por ahí una persona te viene y te dice, y yo ahora no puedo patear una pelota, perfecto, ¿cuántos años tenés? 85. Bueno,
es probable que no puedas patear una pelota. Yo no lo puedo tomar como una apraxia. Pero él jugó toda su vida a la pelota, está bien. No tiene nada que ver. Hay cosas que se van perdiendo porque hay una desconexión neuronal. Eso es normal que pase. Ahora, lo que pasa con las apraxias ya sistémicas es que el paciente tiene algo que está aprendido, el paciente está en condiciones de generarlo, pero a partir de un episodio no lo puede generar más. ¿Sí? Como les digo, el acto de manejar, el acto de acordarse una receta de cocina, el acto de manipular una maquinaria, todas esas cosas, operar un instrumento, todas esas cosas son las que a nosotros nos dan la capacidad de que el paciente tiene una apraxia. ¿Sí? Nosotros para todo esto, siempre, para hacer la práctica lleva mucho tiempo y no sé si esto lo hemos hablado en algún momento, pero si no, ya vamos a profundizar a medida que vamos pasando las clases. Nosotros cuando nacemos con una conexión neuronal completa, o sea, tenemos una conexión múltiple a nivel neuronal. Esa conexión múltiple después se va efectuando a través de las prácticas que nosotros hacemos, justamente las acciones, de la praxis. Entonces, si yo, no sé, por eso se dice muchas veces que de chicos se aprenden mejor las cosas que de grandes. ¿Por qué razón? Porque yo tengo todas las conexiones neuronales. Entonces, si yo aprendo a manejar a los 5 o 6 años, quiere decir que de todas esas va a haber un grupo neuronal que se van a destacar en esas conexiones, el resto de las conexiones se van a ir desconectando, pero yo voy a aprenderlo de una manera mucho más sólida. Si yo voy a aprender un deporte de chico, lo voy a aprender mucho mejor que si lo aprendo de grande. ¿Por qué razón? Por una cuestión de práctica, que la práctica me va a llevar en un momento donde las neuronas están todas conectadas entre sí. ¿Sí? Eso es muy, muy característico y es algo que es muy particular en las praxias. Todo esto que yo les estoy diciendo ahora es lo mismo que les está tratando de explicar en estos 4 pasos. Esto ya les digo, es una sistemática continua que va haciendo el tejido neuronal y que esa práctica continua que va a estimular y lo va a conducir al sistema neuronal, es el que nos va a permitir a nosotros generar estas praxias. Una vez que nosotros ya tenemos esta praxia desarrollada, no se va a olvidar fácilmente. Es como andar en bicicleta. ¿Sí? No te vas a olvidar. Pero hace 70 años que no andas en bicicleta. Te va a costar al principio un poquito, pero rápidamente te vas a volver a acostumbrar. ¿Sí? Eso es la característica de lo que está poniéndoles ahí, que la verdad que para mí está un poco más complejo de lo que dice y está más confuso que, que para generarles una solución. ¿Sí? Pero bueno, es a gusto personal. Bien. Acá lo que podemos hablar un poquito es que obviamente puede ser por etapas, una praxia se puede dar por etapas, eso es real. ¿Dónde puede estar la alteración? En la percepción del objeto, principalmente. ¿Sí? Yo no relaciono bien el objeto, a eso se lo llama apraxia agnóstica, no relaciono para nada el objeto con la práctica que yo tengo que llevar a cabo. Y por el otro lado, lo que puedo tener es que no puedo no reconocer el significado de ese objeto. O sea, el objeto lo reconozco, pero no sé lo que es. Esas son las 2 características que puede haber de apraxia. Todo esto, como siempre les digo, año tras año, y se los voy a seguir repitiendo, cuando nosotros hablamos de apraxias, ¿sí? Si yo hablo con un paciente y describo que el paciente está teniendo una apraxia, no digo, el paciente tiene una apraxia porque tiene una perturbación en la identificación del objeto. No. Yo digo, el paciente tiene una apraxia por, no sé, refiere haber tocado toda su vida un instrumento y en este momento no lo reconoce como tal. O no reconoce el instrumento o no sabe cómo tocar. ¿Sí? Esas son las 2 características que tiene la apraxia. Pero no vamos a ponerlo con ningún nombre en particular. Cuando nosotros exploramos estos pacientes, obviamente, lo que podemos decirles para poder explorarlo, podemos hacer un montón de pruebas. ¿Sí? Una de las características es decirle al paciente que haga un puño, o decirle al paciente que mueva la mano para saludar. Son características. El gesto de llamar a alguien, el gesto de tirar un beso, todas esas características nos puede llegar a mostrar una alteración en la práctica.
Fíjense que estamos hablando de movimientos muy sencillos, ¿sí? Cuando es transitivo, vamos a utilizar un objeto. Entonces, ¿cómo utilizaría una llave, unos cubiertos? Le doy un vaso de agua para que lo tome, le doy un peine para que se peine, le pongo unos lentes adelante para que se coloque los lentes a ver si sabe, cómo se cepilla los dientes, ¿sí? Si son ya más, si sospecho que son más constructivos, le puedo decir que hago un dibujo y veo. Esto, para que tengan una idea, ¿vieron cuando hacen el registro que tienen, les hacen el psicofísico? Y en el psicofísico, entre otras cosas, les dicen, hace 10 dibujos, y esos 10 dibujos uno lo que está viendo es a ver si reconoce el objeto que está viendo y lo puede llevar a la práctica, ¿sí? Eso es el caso de los movimientos copiados. Y otra característica que puedo hacer es decirle, no sé, dibuja el árbol, el famoso dibuja el árbol, ¿sí? Si el paciente no me sabe dibujar un árbol, yo sé que el paciente tiene una apraxia, o sea, tiene un trastorno psicomotriz. Fíjense que más allá de lo que uno va a nivel psicológico a interpretar, también puede interpretar estructuras un poco más neurológicas, ¿sí? Faciales como obviamente sacar la lengua, cerrar los ojos, silbar, soplar, y ya más complejos donde, qué sé yo, simular, como les dije antes, manejar un auto, simular tocar un instrumento, esos son un poco más complejos. Todo esto obviamente va por una interpretación de algo a llevar a cuenta. Yo todas estas apraxias las voy a ver en base a la lesión que yo creo que tiene el paciente. Yo creo que el paciente tiene un accidente cerebrovascular y creo que está haciendo una parálisis del séptimo par. Bueno, yo indago sobre el séptimo par, básicamente haciéndole movimientos como es soplar, inflar los cachetes. O sea, lo que estoy haciendo son evaluar o explorar apraxias faciales. ¿Se entiende a lo que voy? Porque esto, si bien está por separado, esto yo lo voy a estar estudiando en el momento en el que esté interpretando la parálisis de algún par craneal o de alguna región motora en particular. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Bien, cuando hablamos, ya ahora vamos a estar mostrando algunas en particular, las apraxias ideomotoras. A ver, en estos casos, para que se interprete un poquito, ¿no? Yo lo pongo al paciente en una situación y veo qué respuesta me da. Por ejemplo, no sé, le pongo al paciente las manos con un poco de calor y veo cómo saca las manos del calor, ¿sí? O le pido al paciente que toque la punta de un cuchillo, si bien el cuchillo tal vez es simulado y el paciente lo va a tocar con muy poca presión. En cambio, cuando hay apraxias ideomotoras, lo que yo puedo estar dándole es una estructura que se pueda romper fácilmente, como puede llegar a ser un vaso plástico, y el paciente lo aprieta de tal manera que lo rompe, ¿sí? O sea, no logra comprender la fuerza correcta. La apraxia en este caso, la apraxia ideomotora, viene muy acompañado de los movimientos motores en sí. Eh, y en estos casos, eh, a ver, cuando nosotros vemos un paciente que tiene una apraxia de este estilo, cuando le hacemos las apraxias ideomotoras, lo que estamos viendo es que el paciente tal vez no controla la fuerza de la manera que la debería controlar, que el paciente no controla el instinto como lo debería controlar, por una cuestión de que tiene justamente destruido la zona regulatoria, ¿sí? Acá lo que tienen estos pacientes es la zona regulatoria alterada. Regulatoria o directamente carece total, o en su totalidad del accionar o de la funcionalidad que tendría que tener en ese accionar, ¿sí? A ver, yo le puedo decir al paciente, por ejemplo, que camine y abra la puerta, ¿sí? Esto es también una apraxia idiomotora. Le puedo pedir al paciente que vaya, que camine unos 10 pasos y abra la puerta. El paciente no lo logra hacer. Y cuando vos le preguntás, el paciente te dice que sabe lo que tiene que hacer, pero no le sale, ¿sí? No le sale. Eh, en estos casos, sí, por lo general necesitamos utilización de objetos como para poder expresarlo, nada más, ¿sí? Pero quédense con eso, que es lo más importante para entenderlo. Es el hecho de que el paciente no puede cumplir con
con un ordenamiento sencillo, simple, de muy poca complejidad, que el paciente en teoría reconoce saber qué es lo que tiene que hacer, pero no lo sabe hacer. ¿Sí? Eso es lo que, tal vez con lo que nos tenemos que quedar. Las apraxias ideatorias, ¿sí? Acá el paciente directamente no tiene la representación mental de lo que tiene que hacer. Yo le digo al paciente que vaya caminando y abra la puerta y el paciente se me queda mirando, sin entender. Y si vos le preguntás, el paciente te va a decir, no comprendo qué es lo que me estás pidiendo. Que camines y vayas hasta la puerta y la abras. No entiendo lo que me querés decir. Y no lo va a poder hacer. ¿Sí? En ese caso hablamos ya directamente de una apraxia ideatoria. El paciente no reconoce lo que tiene que hacer directamente. ¿Sí? Yo al paciente le puedo decir, a ver, levanta los brazos. O por ahí también me puede pasar de que le diga, a ver, levanta los brazos, y el paciente no lo puede hacer. Sin embargo, si yo le digo, a ver, hace esto, el paciente va y lo hace. O sea, es ideatorio cuando yo le estoy dando una ordenanza y el paciente no lo sabe reconocer cuál es ese ordenamiento, pero si yo le imito el movimiento, el paciente, movimiento imitado, lo hace. ¿Sí? Básicamente, por ahí les va a convenir más pensarlo desde ese lado. Es decir, a ver, levanta los brazos, no te los levanta, porque no entiende, no comprende lo que tiene que hacer, pero si vos le decís, a ver, hace esto y levantás los brazos, el paciente lo va a copiar. Por eso hay que tener mucho en cuenta cuando uno habla con un paciente de no, a ver, cuando uno dice expresarse con el paciente, hay que saber cómo expresarse, ¿sí? No es lo mismo decirle, a ver, levante los brazos, no entiendo, así, así. No, son dos cosas distintas, porque una es un ordenamiento verbal y el otro es un ordenamiento imitatorio, ¿sí? Las apraxias ideatorias, por ejemplo, si imitan, no pueden llevar una orden. ¿Quedó claro? Perfecto. A ver, en esto mucho no nos vamos a meter porque ya lo estuvimos hablando, ¿sí? La diferencia entre Profe. las ideatorias. Sí, ¿cómo? Tengo una pregunta. En la praxis ideomotora y en la ideatoria, ¿qué sería lo Sí. que está lesionado? En ese caso, ¿qué es lo que vas a encontrar lesionado? Sí, Sí, ahí lo que principalmente vas a tener áreas motoras. Área motora primaria y área motora secundaria. 4 y 6 de Brodmann. ok, Ahí es donde más podés llegar a tener alteraciones. Podés, a ver, tener otro tipo de alteraciones, pero las principales son esas. Y ok, la diferencia genial. principal entre ideatoria e ideomotriz es que en la ideatoria el paciente entiende lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo puede hacer. En cambio, la ideomotriz no lo hace porque no lo entiende. Directamente no comprende lo que le estás pidiendo. Esa es la diferencia. Esto de apraxias de vestir no está, o sea, está escrita en libros, no se escribe en la medicina, no importa. Estos son los pacientes que se visten y se visten de una manera totalmente errada, donde se ponen la ropa al revés, pero no un día accidentalmente, todos los días. Se ponen la ropa al revés, se ponen, no se ponen pantalones, se ponen trapos en lugar de pantalones. En vez de ponerse algo, se pone una zapatilla de cada color. Esas cosas son más de apraxias de vestir. ¿Sí? A ver, uno puede decir, sí, pero yo me pongo una media de cada color porque está de moda. Bueno, eso es otra cosa. Una cosa es hacerlo de manera voluntaria y otra cosa es hacerlo de manera involuntaria. ¿Sí? A eso se llama apraxia de vestir. Apraxia de la marcha es sobre todo que el paciente, vos le pedís que camine hacia vos principalmente, el paciente no se acerca. Se acerca porque tiene un trastorno en el inicio de la marcha. Normalmente cuando pasa eso, los trastornos son bien corticales, bien corticales, como recién preguntaron, son las cortezas frontal ascendente y corteza frontal superior, o sea, circunvoluciones, eh, porque lo que pasa es que el inicio del movimiento, el inicio del estímulo es lo que está alterado. ¿Sí? Eh, Y si yo lo hago caminar y el paciente al principio no puede caminar, pero empieza a caminar y yo le detengo la marcha y le pido que lo vuelva a repetir, va a volver a tener el mismo trastorno.
porque el problema está en el inicio del movimiento. Por eso, en la primera neurona es donde está la fricción, principalmente acá. ¿Sí? La bucolingofacial, parálisis tanto del hipogloso, parálisis del nervio facial. Básicamente el paciente no tiene la capacidad de generar movimientos faciales, ¿sí? Es muy característico. Y en las oculomotoras lo mismo. O sea, el paciente, yo le pido que haga movimientos oculares y el paciente no los puede hacer. A ver, esto no estamos diciendo ni más ni menos que lo mismo que vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, parálisis de los distintos pares. La parálisis bucolingofacial es parálisis del facial, parálisis del hipogloso, parálisis del glosofaringio. Y las parálisis oculares son los nervios oculares. Motor ocular común, motor ocular externo y el nervio patético, ¿sí? O troclear. ¿Quedó claro lo que son apraxias? Fíjense que cuando hablamos de apraxias estamos hablando muchas veces de parálisis, ¿sí? Es un trastorno netamente motor, que puede tener conciencia o no tener conciencia, ¿sí? De la alteración. Si el paciente es consciente que está con la alteración, vamos a hablar más de que está en la ideación. Ahora, si ya vemos que el paciente no comprende el daño ni ve que está, o sea, ni puede generar el movimiento, yo ahí voy a hablar directamente, no es ideatorio, es motriz, ¿sí? Ideomotriz. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien, nos vamos con... ¿En qué Sí, se diferenciaría del síndrome de la motoneurona superior, por ejemplo, la apraxia motora? muy buena pregunta. El tema de la motoneurona, o sea, el síndrome de la motoneurona superior, entre otras cosas, va a tener apraxias. No se diferencia. Ah, es como un síntoma. Es una característica que puede presentar. Ok. ¿Sí? No te olvides que para hacer un síntoma es algo que el paciente tiene que reconocer y no, esto va a ser más un signo. ¿Sí? Va Claro, a ser sí, un sí, sí, signo. sí. Un signo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. No. Por eso les digo, a ver, cuando yo los molesto tanto para integrar, es justamente para esto. Para que vean, esto es muy parecido a lo que nos pasaba con digestivo cuando veíamos disfagias y todo lo demás, que todas las patologías gastrointestinales podían terminar, entre otras cosas, trayendo disfagia. Entonces, entender la disfagia es una entidad sola que me hace entender cuando yo hable de disfagia de qué me estoy refiriendo, pero no es que voy a decir este paciente lo único que tiene es disfagia en su vida, ¿sí? El paciente seguramente viene acompañado de alguna otra cosa. Es así. ¿Tienen idea qué es la agnosia? Hola, ¿están ahí? Hola. Acá estamos, profe, no, no Sí, sé sí, qué es sí. la... Cuando no se reconocen estímulos sensoriales. Eso sería la agnosia. La agnosia es justamente la capacidad de reconocer estímulos sensoriales. ¿Sí? Esa es la característica. Por eso se habla de estímulos complejos. ¿Está bien? Cuando hablamos de agnosia, podemos tener agnosias visuales. Obviamente, para las agnosias visuales hay de distinto tipo. El paciente no puede no reconocer objetos directamente. Yo le pongo un objeto y no sabe qué es. Le puedo poner la cromatognosia, que el paciente no reconoce los colores. ¿Sí? Para que tengan una idea, la acromatognosia es muy parecido al daltonismo. ¿Sí? El paciente no reconoce los colores o tiene alteración para reconocer ciertos colores. Y la prosopagnosia, que esto es muy particular, hay un actor muy conocido que tiene prosopagnosia, que se le dificulta reconocer rostros. ¿Sí? Brad Pitt. Brad Pitt reconoció que tiene una alteración, que muchos lo consideran un tipo que es malhumorado, que no es educado porque no saluda cuando llega a un lugar, y el problema que tiene es que no reconoce los rostros de la gente con la que está. Él reconoce el sonido, pero no reconoce el rostro con el que está, de las personas con las que están. Es algo bastante característico. La realidad es que por lo general es un trastorno sensorial, sensitivo sensorial,
con lo cual el paciente esta agnosia que presenta no tiene tratamiento, ¿sí? Porque es netamente estructural. La simultagnosia, que el paciente no puede reconocer dos cosas de un mismo dibujo, ¿sí? Yo le puedo estar poniendo dos dibujos al mismo tiempo y el paciente no los reconoce como por separado. La topografía, que el paciente tiene una desorientación total, o sea, el paciente, vos lo pones en cualquier lado y el paciente no sabe dónde está, ¿sí? Se desorienta totalmente, está totalmente desorientado. Pero siempre estamos hablando de lo mismo, en este caso, agnosias visuales. Yo puedo tener, sí, Julián. Perdón, no llegué a entender la simultagnosia, la primera. ¿Cómo? La de dos cosas al mismo tiempo, el mismo ¿No, dibujo. No no la lo llegué. comprendiste? No. Bien. Mirá, lo más típico que se hace en estos casos cuando se sospecha que el paciente está con una agnosia, lo que se le dice es que el paciente dibuje una figura geométrica, puede ser un triángulo, un cuadrado, un círculo, lo que sea, y que una vez que lo dibujó, lo dibuja normal. Y le decís, bueno, ahora dibuja el mismo alrededor, o sea, otro más, pero alrededor. No lo sabe hacer. O sea, un segundo círculo alrededor de ese círculo. Eso no lo puede hacer. Tiene la incapacidad de hacer eso. Si hiciste alguna Ok. vez algún estudio psicofísico, te habrás dado cuenta que cuando te ponen para dibujar, entre otras cosas, por ahí te ponen dibujos donde son 10 líneas, por ejemplo, de 3 círculos en diagonal. Entonces, esos pacientes, los que tienen algún tipo de agnosia, no lo pueden hacer. O sea, no entienden cómo hacerlo. No es con no entienden, no tienen la capacidad de poder hacerlo. Uno dice, Gracias. pero no, por favor, son círculos, nada más. Está bien, no tiene la capacidad de hacerlo. Sí, es muy particular. Por eso, a ver, para algo están esos dibujos que tenemos que hacer en los distintos estudios eh, psicológicos, ¿sí? Psicopedagógicos, para poder entender dónde está el trastorno. Agnosias auditivas, obviamente acá yo lo que voy a tener es la agnosia verbal pura, que es no entiendo lo que me están diciendo, vos me estás hablando y no comprendo lo que me decís. ¿Sí? Esto es normalmente un daño estructural posterior a accidentes cerebrovasculares. Las agnosias para estímulos auditivos para los sonidos, que el paciente no reconoce el estímulo para el sonido, esto puede llegar a ser parte de la sordera total. Y la amusia, ¿sí? Que lo que hace es no puede reconocer ni melodías ni las puede reproducir. Esto no siempre es patológico. Esto no siempre es patológico. Muchas personas les pasa de que tienen una amusia donde vos le pedís que, si yo ahora les digo, a ver, X canción, que alguno reproduzca la melodía, puede que no lo pueda hacer, ¿sí? Que sienta la incapacidad de hacerlo. La amusia viene relacionado con la capacidad ya que tenga el paciente previamente al estudio que yo le estoy haciendo, ¿sí? Obviamente, somatosensoriales también voy a tener. Por ejemplo, la asterognosia, donde yo le voy a dar un objeto, el paciente lo va a agarrar y me va a decir qué es ese objeto. Lo mismo puedo hacer con algún sonido, lo mismo puedo hacer con alguna imagen, ¿sí?